El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos oyentes del sistema de emisoras Atalaya en El Personaje del Viernes. Hoy, como decimos en nuestro programa, y no lo decimos por gusto, es así, tenemos otro extraordinario personaje, en este caso el economista Alberto Dajic Garzosi. No solo porque fue vicepresidente de la República del Ecuador, muy recordado, sino por su enorme capacidad académica, profesional, humana, y porque sigue aportando al país a través no solo del trabajo privado, sino de sus columnas y opiniones, sus columnas en El Universo y sus opiniones en diferentes foros, gracias, a nivel nacional y también internacional. El economista Alberto Dajic es, creo yo, y esto es lo primero que quisiera preguntarle a Alberto, uno de los vicepresidentes que se recuerda en la historia del Ecuador. Hay muchos vicepresidentes y vicepresidentas que la gente ni se acuerda. O sea, dice, ¿quién fue el vicepresidente de tal presidente? No se recuerda. ¿Por qué cree usted que en su caso tiene ese recorderis en el top of mind, como dicen, de muchos de los que vivimos en esa época y también de los que son más jóvenes, que de pronto dicen, él fue vicepresidente, yo sí, yo lo he leído, yo lo he seguido? ¿Por qué cree usted eso, Alberto? Andrés, muy gentil, muchas gracias por sus palabras tan generosas, De nada. producto de su gran amabilidad y caballerosidad, heredada muy bien de un padre excepcional a quien tuve el gusto de conocer. Tengo el Así gusto es. de conocer, no Claro, tuve el gusto, tengo así el es. gusto de conocer. Bien, yo creo que a esa pregunta debo responder que la primera razón es que participé en un gobierno en el cual el presidente de la República no era un autócrata, no era un hombre ensoberbecido por el poder y que siempre dijo, vamos a gobernar con un equipo. Y tuvo una clara delegación hacia mi persona de funciones, no de tareas, sino Okay. de funciones, que es una cosa diferente a asignar tareas. Y un vicepresidente es lo que el presidente quiere que sea. El presidente me encomendó pues todo el tema del manejo de la economía del país. No es que yo decidía las cosas, pero obviamente tuve una gran incidencia en qué es lo que se hizo en el país. Y fui quien visiblemente defendió el modelo de conversión, cambio hacia una economía libre. En su libro El Ecuador entre dos siglos, Osvaldo Hurtado dice que tal vez el único periodo donde realmente en forma seria se trató de llevar al Ecuador una economía libre fue el año 92 al 96. Esa participación se sumó al hecho de que tuve pues también una batalla política muy importante, en la cual el país conoce, llegué a un juicio político y se montó contra mí un sainete porque veía el ingeniero León Febres Cordero
en el espacio de la derecha ecuatoriana, quienes estábamos tratando de hacer las cosas en forma diferente, se hablaba de la derecha derecha y la derecha torcida, y Recuerdo se eso decía que yo en revista comandaba la Vistazo. derecha derecha. Claro. Entonces, él dijo, con la forma en la cual se manejaban en aquella época las cosas, y que había que deshacerse de esa persona. Y entonces pasó lo que pasó, tuve que salir del país. Y creo que el top of mind también, o el hecho de que personas recuerden, se debe a que a mi regreso, yo espiritualmente nunca salí del Ecuador, regresé y con la obligación que siempre he sentido de preocuparme de mi país, no dejé de empezar a opinar, a analizar, a participar, no en política, pero sí en la cosa pública. Y esto hace pues que tenga una presencia en medios, en el universo, a través de cuyas páginas escribo un artículo prácticamente cada semana. Los días lunes. Lo cual Normalmente, los ¿no? lunes y el domingo y el lunes siguiente. Domingo y lunes siguiente, exactamente. Okay. El domingo va en la versión escrita, que es más limitado el artículo, y el lunes va en la versión digital. Cuando tengo que escribir algo un poco más amplio, uso la versión digital, como el pasado lunes que escribí sobre el sistema democrático de los Estados Unidos. Entonces, yo diría esas son las cosas que, mi estimado Andrés, hacen que, pues sí, yo reconozca que he sido un vicepresidente un poco inusual, en el sentido de que la gente percibe que tuve una activa participación en el gobierno. El año en que se llevó adelante su juicio político en el 95, si mal... el segundo, porque el primero fue el 86 cuando era ministro. Bueno, vamos con el del 86, cuando usted era ministro de Finanzas del gobierno del ingeniero León Febres Cordero. Primero, y lo que estábamos viendo, fue asesor económico de la presidencia de la República, y luego presidente de la Junta Monetaria del Ecuador, y luego ministro de Finanzas y Crédito Público. Fue un juicio político que duró tan largo como nadie se hubiera imaginado. En esa época las transmisiones de televisión no eran muy comunes todavía en el Congreso Nacional. Unos pocos años después vinieron los canales de cable y eso ya se hizo más común. Pero igual hubo transmisiones de televisión, no todo el tiempo, pero hubo. De radio, pues con un rating inusual, como usted bien lo dice. Y finalmente, de horas y horas, usted recuerdo incluso estuvo en la clínica por efectos de la presión, no sé si fue un tema cardíaco o algo así, de los días que llevaba esto, Alberto. Bueno, las sesiones duraban hasta las 3 de la mañana. Yo a las 5:30 me tenía que levantar para ir al ministerio porque hicieron sesión permanente. Es decir, querían realmente agotarme. Tenía que ir a las 5 de la mañana, 6 de la mañana al ministerio para despachar y firmar porque el país se paralizaba si no lo hacía, y concurrir a la sesión matutina del Congreso y luego a la sesión vespertina del Congreso, y preparar lo que iba a decir y seguir hasta la medianoche y volver a madrugar. Entonces, en ese ritmo, pues, caí con un agotamiento brutal. Entonces, me recomendaron unos días de reposo y de control, pero el juicio duró 5 semanas, el más largo juicio político de la historia del Ecuador, y creo que el desprestigio del Congreso fue total porque realmente la gente decía, ¿cómo es que esta persona la están sacando? Y
Y eso me abrió la puerta precisamente para optar por ser legislador en la siguiente legislatura, en la del año 88. Si no hubiese existido ese juicio político, muy seguramente no habría sido posible y yo no hubiera tenido el interés de hacer política. A mí me sale el interés ya de hacer política partidista, no de servicio público, que he tenido vocación de servicio siempre, sino el deseo de hacer política cuando me di cuenta en el Congreso Nacional la verdadera falta de conocimiento, de entendimiento de las cosas que tenían los legisladores y el apasionamiento que ponía los odios, los prejuicios por encima del interés nacional. Y es donde yo tomé la decisión de que había que hacer algo por el país y participar directamente rescatando el Partido Conservador para ser legislador en 1988. Y no decidió ser legislador luego de ese tan famoso y bullado juicio político como ministro de Finanzas, en el que además sus detractores pues hablaban cosas muy negativas suyas, los que eran a favor suyo lo contrario, pero los que estábamos afuera, y yo en ese momento debo haber tenido 19 años, menos 18 probablemente, sí decíamos, oye, estos son unas clases de economía aquí, de finanzas que nos está dando el economista Alberto Dajic, y usted en lugar de ser candidato a diputado en ese momento, cuando ya cambia el gobierno al de Rodrigo Borja, es por el Partido Social Cristiano, decide ir al Partido Conservador, un partido que ya estaba, pues, como quien dice, en momentos muy bajos, ¿no? Después de haber sido, junto con el Liberal, los partidos tradicionales del Ecuador, lista 1 conservador, lista 2 liberal. Decide ser, estaba leyendo justamente aquí en un perfil del diario El Comercio de 1995, y dice, Alberto Dajic decide no ir por lo que hubiera sido más fácil seguramente, ir por la lista 6, sino pues sentarse en el sillón de director del Partido Conservador y reconstruirlo. A ver, hay cosas que pueden ser fáciles, pero hay cosas que tienen que ver con principios. Uh-huh. El Partido Social Cristiano en ese momento no era un partido ideológico, se volvió un partido populista. Hacia el final del gobierno del ingeniero Febres Cordero, se cometieron verdaderas atrocidades contra la economía del Ecuador, que las denuncié, que las dije, que las advertí. Y por lo tanto, para mí, se hizo imposible optar por esa opción política. Y si se quería tener una derecha moderna, una derecha que promueva una economía con justicia social, un ataque radical a la pobreza, un apegarse a principios, a legalidad, a institucionalidad, no podía yo estar en esa tienda política en aquel momento. Entonces decidí optar por algo que era difícil, ciertamente, pero que resultó tan lógico que en 4 años más estábamos en el poder. Uh-huh. En unión con el arquitecto Sisto Durán Ballén. Entonces, algo debimos haber estado haciendo bien. Y eso es lo que resintieron tanto que produjo mi persecución después. Y ¿cómo hizo usted vínculos? Porque era un partido muy, muy serrano, pongámoslo de esa manera, el Partido Conservador, ¿no? Y usted, costeño. ¿Cómo los vínculos con los tradicionales? Yo no sé si todavía vivía el coronel Armijos, pero vivía en Lucía, que todavía vive, obviamente. Los señores Salvador Lara, y bueno, y tantos
famosos y tradicionales dirigentes del conservadorismo, ¿no? Ciertamente, esas personas existían y el coronel Armijos era el director del partido, una persona de mucha agudeza política, un hombre de palabra, de principios, Así era. un verdadero caballero. Y efectivamente a través del Banco Central, donde yo comencé mi carrera en el profesional en el Ecuador, yo hice una profunda y entrañable amistad con Ana Lucía, persona de cuya amistad me honro mucho, una mujer sumamente valiosa. Y a través de ella, y el coronel Armijos vio que yo podía ser una persona que rescatara el partido y yo tenía la intención también de hacer una actividad política nueva. Okay. De hecho, cambiamos el ideario del partido, los principios ideológicos, los modernizamos, incluimos ya el tema ambiental, el tema de las sociedades intermedias, el tema de la iniciativa privada como la base del desarrollo y del perfeccionamiento de la vida humana, muy modernos principios de una derecha moderna, no de una derecha antigua, populista o de privilegios, todo lo contrario. La de verdadera derecha, esa que cambia las cosas, no que las detiene, esa que promueve una economía liberal, donde la iniciativa, donde la capacidad creadora del hombre es la que lleva al progreso y al desarrollo. Eso pegó tanto que para el año 91, en las encuestas que hacía Informe Confidencial, 4 personas se veían con una opción presidencial. Yamil Maguad, Abdalá Bucaram, Jaime Nebot y quienes hablan. Pero yo consideré que a mis 38 años de edad, 37 en ese momento, no hacía sentido buscar el poder, sino tratar de que una persona respetable como Sixto Durán llegara al poder y ya habría opción en el futuro. Lo importante es que las personas serias, valiosas, tuviesen la opción de hacer varios gobiernos necesarios. Y esa fue la forma en la cual llegamos a la idea de llegar a un acuerdo y de lograr que ese muy buen gobierno se estructurara. Oiga, para los gente muy joven que está en política y para los que no están en política, les parecería mentira, pero usted fue uno de los que cambió. Sí, yo diría que el que cambió este sistema de que se daban de puñetes, que andaban con pistolas, que se tiraban cenicerazos, que era un sistema político como dicen, de puñete, patada, bala, de tirar, perdón la expresión, pero en el Congreso tiraban pedos chinos, pues también. Acuérdense, gases lacrimógenos, una cosa que parecería de otra época, ¿no? Bueno, fue hace 30 años, pero pensaríamos que fue hace 100. Sí, Andrés, yo mismo fui víctima de aquella masacre en la cual a Yamil Maguad y a Vladimiro Álvarez le dieron una golpiza porque salieron a protestar por un cenicero que me echaron, que me cayó acá. Me tuvieron que coger 8 puntos, caí desplomado con el impacto de un cenicero de cristal que pesaba varias libras y que si me hubiera dado en la 100 me hubiera dejado ahí. Entonces, esa práctica nosotros hablábamos en ese Partido Conservador Renovado de una nueva política. Cuando fui legislador, por ejemplo, siendo legislador de oposición al gobierno de la izquierda democrática, cuando vino el juicio del ministro Tamariz,
Diego Tamariz. porque había elevado el precio de los combustibles, yo me adherí al juicio político como interpelante. ¿Pero por qué lo hice? Lo hice para tener más tiempo para hablar. Y cuando me tocó el turno dije, a ver, señores, yo me he unido porque tengo que hacer la defensa del ministro siendo diputado de oposición, porque la izquierda democrática, que son sus legisladores, no tiene la autoridad moral para defenderlo. ¿Y por qué no tiene la autoridad para defenderlo? Porque en el gobierno anterior, cuando se subieron los combustibles y ellos eran diputados de oposición, llamaron al ministro a enjuiciarlo. Entonces, ¿con qué cara van a defender estos señores a su ministro cuando en el gobierno anterior censuraron al ministro, llamaron a juicio político por quien había hecho lo mismo que están haciendo ahora? Entonces les digo, ustedes no deben hablar, déjenme hablar a mí. Claro. E hice una defensa contundente que me O lo sea, agradeció luego. siendo oposición, le dio la razón al gobierno, algo que Totalmente, no era lo totalmente, común. totalmente. Dando la Andrés, es que razón a hasta su cuando opositor. En el país, hasta cuándo seguimos con esta política caníbal. Y luego, el año 94, ya en el gobierno, 2 años después de asumido el poder, eliminamos el subsidio a los combustibles. Se presentó una fórmula que cada mes fijaba el precio en función del precio internacional. ¿Y qué pasó? Los partidos políticos fueron a la Corte, a lo que era la sala constitucional de la Corte, a demandar la inconstitucionalidad de tal medida. Y echaron abajo el mecanismo que había eliminado esta perversidad que ha sido un cáncer en la economía ecuatoriana. Miren usted qué irresponsabilidad. Cuando eran oposición, tumbaban al ministro que subía los combustibles. Cuando eran gobierno, subían el combustible, todos. Bueno, en mi caso, cuando fui oposición, defendí al ministro que tomó las medidas. Y cuando fuimos gobierno, las tomamos también. Es penoso que 26 años después, en estos 26 años yo estimo que de los más de 80.000 millones de dólares que ha costado esa perversidad de subsidio, 65, a lo mejor 70, se han dado después del año 94. Qué verdadero pecado de esta sociedad. Increíble, ¿no? Y hoy, claro. en octubre, se volvió a hacer lo mismo. Es decir, el país prefiere seguirse envenenando con ese subsidio. 26 años, ¿no? Y seguimos envenenando. Son 26 desde que lo eliminamos y lo volvieron a instaurar los politiqueros y políticos irresponsables y demagógicos. Vamos a ir a la pausa comercial, la primera, y volvemos inmediatamente con el economista Alberto Dajic Garzosi, que entre otras importantes actividades que tiene actualmente en lo privado, en lo también académico, es el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo, CESDE, de la Universidad Especialidades Espíritu Santo. La parte académica y la cátedra ha sido otra de las grandes pasiones, y vamos a hablar de eso también al volver del economista Alberto Dajic cuando estemos de regreso aquí en el personaje del viernes. No se olviden, nuestro canal de YouTube va a estar aquí en claqueta, aquí el canal de YouTube de Atalaya, para que ustedes también se suscriban. Y estamos a través del Facebook Radio Atalaya 680M, igualmente a través de la página web www.radioatalaya.net. Y lógicamente este programa se transmite hoy 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9 de la mañana y se reprisa el domingo a las 7 de la mañana. Ya regresamos inmediatamente, amigos. Muy bien. Muy bien, amigos de El Personaje del Viernes. Vamos a continuar con el
economista Alberto Dajic. A propósito, Alberto, usted estudió en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón, luego en la Universidad en Western Ontario, donde tuvo honores, título en economía y en matemáticas, lista de honor de la universidad, premio al mejor alumno de matemáticas. Hizo sus posgrados y doctorados en la Universidad de Princeton, dirección académica de Sir Arthur Lewis, que fue premio Nobel de Economía en 1979, con la especialización en desarrollo económico y comercio internacional. Cuéntenos un poco del Cristóbal Colón y luego de la universidad. ¿Cómo así decidió salir al exterior? Bueno, el Cristóbal Colón creo que fue un colegio sencillamente excepcional. Cuando yo fui legislador éramos 75, 77 legisladores, y no recuerdo si 11 o 13 de los legisladores éramos exalumnos de Cristóbal Colón. Eso creo que es algo impresionante, ¿no? Expresidentes de la República, cualquier cantidad. Cualquier cantidad. Otto Arosemena, Carlos Julio Arosemena, León Febres Cordero. Jaime Roldós. No, Jaime no. Jaime Roldós. ¿Ah, No, sí? Jaime no, Gustavo Novoa. Gustavo Novoa, perdón. Gustavo Novoa. Abdalá Bucarán. Personas, pues, formaba líderes, un colegio excepcional. Además, con un trabajo que lo lideraba en mi época Gustavo Novoa, formación de jóvenes que era sencillamente impresionante. ¿Usted iba a las charlas Salí a de estudiar Gustavo? afuera. Perdón. ¿Usted iba a los grupos de Gustavo Novoa? Claro, del grupo original y primero que se formó. Y sigo guardando con Gustavo Novoa una verdadera hermandad y amistad. A pesar de la diferencia de edades, ¿no? Exactamente, a pesar de la diferencia de edad. Y la idea de estudiar afuera siempre la tuve, y sobre todo mi padre. Mi padre insistía que había que tener la mejor educación posible. Y recordemos lo que era la Universidad de Guayaquil en aquella época. Y el nivel que lastimosamente era bastante bajo en el Ecuador, en las universidades de aquella época. Entonces, yo decidí irme a estudiar al Canadá porque era muy buena educación, pero costaba muchísimo menos que los Estados Unidos. En Estados Unidos. Y Mucho sigue siendo menos. así. Y sigue siendo así, ¿eh? Sigue siendo así. Entonces, opté por el Canadá, fui al estado de Ontario, a la provincia, que son el Canadá, son provincias, es un país federal, al igual que los Estados Unidos, pero en Ontario hay 13 grados de enseñanza y la universidad dura 3 años. Ese año 13 es casi un preuniversitario, ¿no? Hice una transición de colegio de aquí. 12 años tiene uno más de secundaria. Y la carrera dura en Ontario, no en todo el Canadá, en Ontario. Entonces me pareció una transición interesante. Fui a un colegio católico que tenía internado, se vivía ahí mismo, muy bueno, en la ciudad de London, y luego estudié en la Universidad de Western. Pero como tomé un programa que se llamaba Honors Program, sí duré los 4 años porque hice 2 carreras, matemáticas y economía. Y luego ya el posgrado me fui pues a una universidad del prestigio de Princeton para hacer mi posgrado ahí, porque precisamente entre las cosas que yo quería era ser discípulo de quien en el año 79 obtuvo el premio Nobel, luego de que yo ya salí de la U al año siguiente, a Sir Arthur Lewis, que fue mi director académico mientras estuve en la universidad, y tuve el privilegio de nutrirme no de su conocimiento, de su sabiduría, porque era verdaderamente un gigante en el entendimiento de la historia económica y en el entendimiento del desarrollo económico.
Y eso fue, Fue su regresé al profesor, Ecuador, yo fue su pensaba profesor, volver. don Sir Arthur Lewis. Fue mi profesor directamente, pero además, para que usted tenga una idea, en el programa de posgrado de la universidad, el programa doctoral, habíamos 25, unos 60 alumnos, 60 y Ok. algo de alumnos, pero habían 75 profesores en la universidad. Es decir, había más profesores que alumnos para posgrado. Qué Y la interesante. universidad le asignaba a cada alumno un tutor que se llamaba director académico para orientarlo en la carrera, para uno tener alguien que lo guíe. Como mi interés era el desarrollo económico, me asignaron a esta persona, porque además yo había dicho, ¿por qué quiere venir usted a esta universidad? Porque esas universidades donde aplican 1000 y algo de personas, Andrés, y Ajá. entran 25 finalmente, Pucha, claro, un porcentaje de aceptación bajísimo, mínimo. muy bajo, y ya el que ahí aplica ya tiene ciertas notas y tiene un buen examen GRE y buenas recomendaciones, pero yo había puesto, bueno, ¿por qué quiere venir usted aquí? De una serie de razones, y entre otras, quiero ser discípulo de este profesor. Bueno, mi sorpresa es que cuando entro a la universidad, bueno, su director académico es esta persona. Entonces, tuve el privilegio de poder compartir en su casa, él venir con una informalidad tremenda a la mía de estudiante y charlar y hablar y poder entender su pensamiento. Eso es un verdadero privilegio que uno puede tener dado el nivel de esa persona. Entonces, diría que fue una experiencia singular, ¿no? Singular. Claro. Además de la calidad de los compañeros, ¿no? Ah, eso es otro punto importantísimo. Ahora, volviendo a lo de Ontario, estaba chequeando un poco la parte geográfica. Es donde justo está la capital, Toronto, y está Ottawa. ¿En qué ciudad estaba su universidad? Sí. En London, que si London. usted está con el mapa y va Sí. hacia el sur oeste, va a encontrar una ciudad que se llama London, que está a unas 100 y algo de millas de Toronto, digamos 200 y algo de kilómetros, y ahí va a haber London, Ontario, que es donde está la Universidad de Western Ontario. Ok. Y el lago famoso Ontario, que es uno de los grandes lagos, ¿les quedaba cerca o no? Quedaba cerca, el problema es que con 2 carreras, yo iba a la universidad a las 7 de la mañana y salía a las 10, 11 de la noche. Claro. Todo el día estaba leyendo, estudiando, trabajando en la computadora, no había realmente horario que no fuese estudiar. Y el frío es muy difícil también. Eso estaba viendo, ¿no? Un clima semipolar. Semipolar, ¿no? Bueno, todos los días palear nieve es complicado. En esa época ya era, aquí ya ubicamos London, ¿no? Hacia el sur, yendo incluso hacia la frontera con Estados Unidos, ¿no? Hacia Sí, el sur, sí, correcto, camino hacia Detroit, hacia Detroit, digamos. hacia Detroit, la ciudad de los vehículos que ha tenido pues crisis económica, pero hacia Detroit. ¿Y ya era casado usted en esa época, Alberto, o todavía no? No, Todavía no. yo me casé luego de acabar mis estudios en Princeton, regresé y me casé el año 1979. Ok. A propósito, antes de ir a esa parte, cuando ya se casa y la parte familiar, que es uno de sus bastiones, y siempre todos lo hemos resaltado. Usted nace el 27 de agosto de 1953. Sus padres fueron don Alberto Dajic Safadi y doña Violeta Garzosi Bujdi. Ellos entonces lo apoyaron decididamente para estos estudios
en el exterior, cuando de todas maneras Totalmente. no, totalmente, ¿no? Totalmente. O sea que usted se fue se graduó y se fue. Se graduó de colegio, digamos, ¿no? Me gradué de colegio y me fui 5 o 6 meses después, porque aquí acabamos en enero y allá se iniciaba en agosto, septiembre. Entonces fui unos meses antes para ambientarme, viví un par de meses en una residencia universitaria en Toronto para ir conociendo la cultura, aflojar un poco la lengua en el inglés, que lo hablaba bastante bien, y entrar ya al colegio, digamos, a ese año 13, con bastante comodidad en el idioma y sin ningún problema. Yo recuerdo mucho el almacén Dajic. ¿Usted cómo así no siguió la línea, el comercio? Y prefirió la parte económica y la parte matemáticas puras. Bueno, tuve siempre una inclinación académica. Yo tuve un abuelo materno muy académico, vino y tuvo que dedicarse a la agricultura y a hacer una vida aquí, pero él era profesor de la Universidad Americana de Beirut y además director de un colegio adscrito a esa universidad. Hablaba varios idiomas, era un gran conocedor de la historia. Yo tuve mucho contacto con ese abuelo y siempre tuve una pasión por leer. Leí mucho desde niño y de joven. Entonces, mi aspiración era estudiar. Ahora, cuando salí del Ecuador, pensé en algo como ingeniería industrial, después administración, pero en el primer año en las universidades norteamericanas uno toma 10 materias, 5 en el primer semestre y 5 en el segundo semestre. Cuando tomé la introducción a la economía, que era el primer semestre micro y el segundo semestre macro, no tuve la menor duda de por dónde iba el tema. Y además, vi la opción de que se podía sacar el título en matemáticas también. Opté por el programa que se llamaba Honors y saqué las dos carreras porque yo tenía una gran afición por las matemáticas. Entonces pude hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y ya en ese momento, y hoy igual, es más fácil si uno hace una carrera en matemáticas, hacer luego, sin haber hecho nunca economía, un doctorado en economía, que haber estudiado economía, no saber matemáticas y tratar de hacer. Hoy la teoría económica se expresa mucho en función de matemáticas. Y no es que ya ahora yo esté en eso, estoy mucho más interesado y escribiendo sobre historia económica. Pero la rigurosidad de combinar la herramienta matemática con la teoría económica le da a uno una lógica que es bastante importante. Claro, definitivamente. Y es cierto, usted nos podrá decir, porque esto uno lo ve en películas, que en Princeton a los alumnos, bueno, han tenido muchos premios Nobel ahí como profesores y profesores invitados. Se da este asunto de que cuando van a ser profesores les entregan esta plumita, como en la película, no sé si usted la vio, de John Nash, A Beautiful Mind, que cuando ya pasan a ser profesores les entregan... Bueno, todo lo que se vio ahí es verdad. Y Nash estaba en la universidad cuando yo fui alumno. Ah, Nash estaba ahí. Y Nash era ciertamente una de las figuras de la universidad. Yo tuve de profesor a un premio Nobel y a 2 personas postuladas al premio Nobel. Y hoy hay premios Nobel ahí de economía,
En física, si mal no recuerdo, hay 14 premios Nobel que han sido alumnos o profesores de la universidad. 14. En matemáticas, si usted entra, por ejemplo, a US Today, que tiene un índice de las mejores universidades de los Estados Unidos, la escuela graduada de matemáticas está rankeada 1, la de economía está rankeada 1, comparte el 1 con otras universidades, física también, una universidad que además es una universidad muy interesante, porque ellos no tienen medicina, no hay administración de negocios, leyes. ¿Por qué? Porque dicen, nosotros lo que formamos es scholars, es decir, académicos. Okay. Nuestra visión es formar académicos. Esa es la visión de la universidad. Estudia en la facultad de ingeniería, en el posgrado, va a buscar es gente que va a hacer investigación. En física es igual. En matemáticas es algo impresionante ese departamento. La universidad tiene además un instituto adscrito que se llama el Instituto para los Estudios Avanzados. Okay. Es un privilegio. ¿Por qué razón? Porque es un instituto que reúne a figuras y donde van a hacer un año sabático profesores de otras universidades. Ese instituto fue creado para albergar a Albert Einstein, a Oppenheimer, a von Neumann, a genios que vinieron de Alemania y de Europa. Así es, y de Europa. Esos genios, de hecho, la oficina de Einstein está ahí y uno la visita, está intocada. Qué fabuloso, ¿no? Qué fabuloso. Ícono. Un ícono, claro. Dentro de la vida de Princeton. Oppenheimer también. Entonces, Oppenheimer estuvo ahí también. Von Neumann estuvo ahí también. Von Neumann también. Y bueno, con ellos empezó a discutir Nash y Nash amplió la teoría de juegos. Entonces, uno puede tener acceso a esos profesores que están haciendo su sabático e investigando y escribiendo. En mi caso, para darle ejemplo, pude conocer a Albert Hirschman, gran pensador latinoamericano. Sí. Y pude conocer, por ejemplo, a Charles Kindleberger, candidato a premio Nobel, extraordinario economista de la Universidad de Chicago y uno de los más grandes historiadores económicos. Entonces pude tener la visión de un Arthur Lewis y la visión de un Kindleberger. Y Kindleberger, cuando lo visité en algunas ocasiones, me dijo, usted va a ser político. Y yo me maté de risa. Él hizo la predicción. No. Usted está totalmente equivocado. Tengo ese interés en el mundo académico. Quiero leer mucho y escribir mucho. Usted va a ser político y le voy a dar un consejo. Más importante que tomar una medida económica es saber mantenerla. Y lo usé contundentemente en una crisis interna que tuvimos en el gobierno cuando se quiso dar marcha atrás al inicio del gobierno en el paquete fuerte que tomamos para corregir la economía. Lo dije en gabinete. A mí esto me enseñaron. A mí esto me enseñaron que más importante que tomar una medida es saber mantenerla. Así que la vamos a mantener. Porque es desastroso dar marcha atrás. Aquí estoy viendo Charlie Kindleberger. Fue un economista. Aquí dice, un economista estadounidense, experto a la vez en historia económica y economía internacional. Su libro titulado Manias, ¿no? Panics and Crashes es una de las crisis y pánico. Crisis y pánico, es lo que usted, ¿no?
referencias en el campo de Ese especulación es, financiera. Andrés, ese es el mejor libro que existe para explicar y hacer la historia de todas las crisis financieras de los últimos 6 siglos. Y él tiene identificadas casi 30 grandes crisis. Y solo no llega a la de las hipotecas, no. Llega hasta creo que el año 78, dice. 75, Ah, ya. 78. En 78 se publica. Ese libro para mí es un libro de consulta. O sea, de los últimos 6 siglos, una historia económica y de las, Sí, incluyendo la famosa, pues, de las crisis, cómo se produce. Desarrolla primero un modelo teórico de cómo se va gestando la crisis, los factores, y después narra, por ejemplo, la crisis de los gold bonds argentinos, la crisis de los tulipanes de Holanda, la crisis generada por el canal de Panamá, la crisis del Boeing 747, la crisis del año 29, la crisis de 1896 de Baring Brothers con el incumplimiento argentino. Es decir, todas esas crisis de las cuales uno aprende tanto. Y ahí es que uno dice cómo pueden existir gentes como los de la familia Revolución Ciudadana que todavía crean que se puede generar riqueza alejado de la ortodoxia económica. O sea, no hay cómo, ¿no? No, claro, no hay No cómo. se puede. Esas son las que usted en sus artículos denomina FARC, pero no por la FARC de Colombia, sino familia Con A minúscula. con A minúscula. Con A minúscula, porque son parientes. La una se llama Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y la otra se llama Familia Revolución Ciudadana. Y a propósito, Emparentados. ellos creen Claro. en lo contrario de esto que estamos hablando. No, pues ellos no creen nada de esto. Aquí cuando uno ve lo que pasó en el despilfarro gigantesco de los 10 años de la FARC, se da cuenta que lo último que entendían era economía. Siendo supuestamente... No fue un gobierno con política económica, fue un gobierno con política de gasto. Gasto y endeudamiento agresivo. Gasto y gasto y más gasto, así es. Vamos a una pausa y regresamos con la parte final de esta estupenda entrevista con el economista Alberto Dajic Garzosi el día de hoy en el sistema de emisoras Atalaya. El programa se reprisa mañana, sábado a las 9 y el domingo a las 7 de la mañana. A propósito, para los que nos siguen, se pueden suscribir al canal de YouTube de la radio que está aquí en Claqueta, lo pueden ver. Y también los programas anteriores los pueden ver en el canal de YouTube. Ya regresamos en un momento, amigos. Muy bien. Vamos a esta parte culminante. El tiempo se nos va quedando corto. Yo no quería dejar de preguntarle al economista Alberto Dajic, aunque lo hicimos brevemente, pero esto es fundamental. Usted nos decía, se casa en el año 79, 80, no lo pude precisar exactamente, con doña Anita Loro. 79. 79. El año 79, el mes de enero. Ok. Y en ese caso, ¿es ese el motivo por el que regresa a Estados Unidos o no? Porque yo decía, a lo mejor con esa carrera académica de pronto se quedó. No regreso a Estados Unidos a continuar mi trabajo porque en el Banco Central, Carlos Julio Emanuel y Rodrigo Espinosa, grandes amigos, hoy me dijeron, no es posible que tú regreses cuando aquí necesitamos gente con la preparación que tú tienes y aquí vas a encontrar todos los datos para el trabajo académico que estás haciendo de una historia económica del Ecuador, sobre la cual tengo una deuda, ¿no? Pero el trabajo que tuve en el Banco Central para ayudar en las áreas técnicas
políticas y participar directamente en el diseño de políticas fue gigantesco. Y definitivamente ya me casé, ya vinieron los hijos, la mejor esposa del mundo, los hijos más maravillosos del mundo. Y tuvimos 5 bendiciones a través de nuestro matrimonio. 5. Y luego comenzó, así es, escribir, dar conferencias, ser asesor de cámaras, y luego me llaman en el gobierno, y luego, bueno. Ya en esa época escribía en el diario El Universo, ¿no? Entonces En una el año carrera, 81 ya empieza a escribir en El Universo. Escribí desde muy joven en el diario El Universo, por la invitación de ese inolvidable amigo y gran caballero que fue Carlos Pérez Pedazo. Extraordinario, la verdad, caballero y persona extraordinario, extraordinario, que irrepetible. a uno lo hacía sentir como que uno era alguien especial, ¿no? Así es, extraordinaria persona. Amigo inolvidable. También diferencia de edad con usted, Alberto. Sí, también una importante diferencia de edad, pero igual hicimos una amistad entrañable. Qué bueno. Carlos, y tuve la opción de publicar muchos artículos, y eso me abrió también la oportunidad de hacerme más visible en la sociedad. Igual muy joven, a los 27 años, por gente extraordinaria como los hermanos Vaquerizo, Carlos, Rodolfo y Pablo, quienes todos tengo un gran cariño y recuerdos. Me vincularon a la Cámara de la Construcción, y de ahí pues también fui asesor de la Cámara de Comercio. Entonces eso me dio una visión muy completa de un Ecuador empresarial, de un Ecuador político, de un Ecuador institucional, del sector público, que fue muy importante en mi vida. En lo que yo estaba recordando a propósito que hablábamos de su señora y de la familia, en el año, me parece que es el 96, un año después, o yo no sé si era fines del 95, que usted salió del país. Tuve la oportunidad de ir. Octubre del 95. Octubre del 95. Entonces esto fue ya a inicios del 96. Tuve la oportunidad de visitarlo en su casa en Costa Rica. Yo recuerdo aquello para una entrevista que usted amablemente nos concedió para el sistema de emisoras Atalaya. En esa época uno iba con grabadora, de esas, las tradicionales, ¿no? Y con pilas de transistores y todo eso, ¿no? Era la primera vez que fui a San José y no volví hasta el año pasado a una cumbre que hubo sobre temas de agua potable. Y dentro de el recibimiento realmente tan afectuoso de parte de su señora, suyo, conversamos que usted ya estaba, casi llegó a Costa Rica haciendo una serie de trabajos que tenían que ver con la academia, allá en San José, ¿no? Tuvo 15, 16 años en Costa Rica, Alberto. 20 años en total. 20 años en total. O sea, del año 95 al 2011. No. Regresé al Ecuador desde el 95 hasta el 2015 en que regreso al Ecuador. Pero ya la Asamblea Constituyente había permitido que pueda volver antes, ¿o me equivoco? No hubo un caso de Asamblea Constituyente en lo más mínimo. La Corte anuló mi caso en el año 2005. Lo recuerdo. Insólitamente, por orden del ingeniero Febres Cordero, anularon la anulación.
una cosa que no se ha visto en el mundo. Y la Corte volvió a anular el caso el año 2011, si mal no recuerdo, y yo pues fui arreglando mis cosas en Costa Rica para poder regresar ya el año 2015. Ok, así fue entonces 20 años de exilio. 20 años de exilio. ¿Y qué es lo que más recuerda de Costa Rica? Pura vida, como dicen allá. Bueno, es un país acogedor, un país al cual le debo una enorme gratitud. 3 de mis hijos viven en Costa Rica, una nieta mía nació ahí. Y tengo pues muchos grandes recuerdos, aunque siempre mi corazón estuvo en el Ecuador. Eso lo tengo que admitir. En el caso de Costa Rica tienen un avance impresionante, por ejemplo, en la parte académica con el INCAE, con la parte académica agrícola, con la EARTH, y también en esto que tiene que ver con inversión extranjera, tanto en tecnología como en turismo, que no han logrado otros países de América Latina, ¿no? Sí, ellos tienen seguridad jurídica. Son un país institucional y con seguridad jurídica se puede. Entonces es un país que respeta la ley, un país que tiene instituciones, una función judicial que no es manoseada, un nivel adecuado de educación y turismo. Y en el área tecnológica han obtenido una gran cantidad de inversión extranjera, pero también en otras áreas, porque hay muchas corporaciones que no necesariamente invierten en tecnología. Por ejemplo, la sede para Latinoamérica de Western Union está en Costa Rica. La sede de Colgate-Palmolive está en Costa Rica. La sede de Procter & Gamble también está en Costa Rica. Hay muchas empresas cuyo head office latinoamericano está en Costa Rica. Está en el centro geográfico y es un país estable, pacífico, entonces ha logrado vivir de mucha inversión extranjera que aquí precisamente no lo hemos hecho. Claro. Y escribió allá en el diario Prensa Libre en Costa Rica, ¿no? Escribí en la Prensa Libre y algo también en Nicaragua. En la Tribuna. Y luego ya me dediqué a tratar de sostener a una familia con ciertas actividades empresariales, construcción, etcétera, donde pude mantener, gracias a Dios, a mi familia. Claro. Trabajando muy duro. Trabajando muy duro. No se pierde de ir a misa los días domingos, Alberto. Yo lo he visto bastante. No. ¿O lo hace a diario? No me pierdo y muchas veces entre semana también. Entre semana también. Qué bien. O sea que le queda siempre esa muy fuerte formación cristiana católica, ¿no? Definitivamente, y le agradezco a Dios, así como agradezco mi matrimonio, mis hijos, agradezco la formación que he tenido. Yo lo viví con el episodio del exilio tan duro. Con fe y con familia se sobrepasa todo. Dos buenas definiciones, ¿no? Con fe y con familia. Decían, y estaba leyendo algunos aquí artículos y entrevistas, que una de las cosas que lo unió mucho a usted con el extinto presidente, el arquitecto Sixto Durán Ballén, fue la música clásica y la religión. ¿Eso es cierto? Bueno, no hay duda que había una identidad de valores éticos, morales y religiosos. Ambos éramos católicos practicantes, él ciertamente mucho mejor que yo, pero teníamos los mismos principios, creíamos en la familia, creíamos en nuestra fe y sí, compartíamos ese hobby de la música clásica. Él era muy adicto a Mozart, yo a Bach. A veces discutíamos quién era el mejor, pero él tenía una impresionante colección de música clásica, yo también tenía mi modesta colección de música clásica, y ambos, para serle honesto, conocíamos muchísimo más que el promedio de los ciudadanos, ¿no? Claro. Era un hobby el cual teníamos ya un cierto nivel de ser medio expertos en música clásica. Entonces,
Sixto inclusive tuvo alguna vez programas de radio en Quito Tenía, donde en explicaba Radio la Bolívar, música clásica. tuvo el arquitecto Sí, Durán Ballén por algunos años de música clásica, ¿no? sí, así es. Yo en Costa Rica, por ejemplo, muchas veces di a grupos de amigos en casa como unos seminarios sobre música clásica. Poníamos algo, se ponían las obras, se las explicaba y siempre fue una experiencia muy agradable. Yo estaba viendo para esta entrevista que tanto usted como Sixto se los define con una palabra que no la conocía, que se llama melómano, que es aquel sujeto que siente pasión por la música. Sí, Un amor apasionado, dice. sí, Sí, no lo había escuchado antes sí, esa sí, sí. A definición. mí la música clásica realmente me ha siempre cautivado desde muy joven, y escuché mucha música en mi vida, mucha música. Siendo ¿Su papá, estudiante, su papá le gustaba mucho o a su abuelo, al que nos refirió, a su abuelo materno? a mi papá le gustaba, a mi tío, hermano de mi padre, mi tío Eduardo le cantaba, a un tío abuelo, Wanda Hicks le cantaba, y entre nosotros nos reuníamos a oír música desde muy pequeño. Ah, mire, La mire. beta musical ha estado en la familia. Por el lado de mi madre, de los 8 hermanos, 6 tocaban algún instrumento. Por el lado de mi padre, Nicasio Safadi era hermano de mi abuela. Eso, le iba a Es preguntar decir, por hemos Nicasio tenido la Safadi. beta musical. Ah, era hermano de su abuela, paterna. Hermano de mi abuela. Mi abuela paterna, sí. O sea que Un extraordinario tipo de una sencillez, un músico, vivía de la música, por lo tanto vivió pobre, claro, pero extraordinario sujeto. pobre en dinero, pero rico de espíritu, ¿no? Y de talento. Así es, no le faltó nada, pero nunca hizo dinero ni le interesaba. Le No le interesaba interesa. su guitarra, sus composiciones y la música. Es cierto que iban a las 6 de la mañana a veces a misa con Sixto. Bueno, alguna ocasión lo hicimos cuando necesitábamos estar en paz, de problemas. Recuerdo que alguna vez lo hicimos, no era lo usual, pero ciertamente nunca dejamos de tener en el gobierno el apego a lo que nuestra fe indicaba. Nunca. Mantuvo relación cercana con él hasta que falleció. Estuvo en comunicación siempre con Sixto. Bueno, en el exilio hay pues obviamente una separación. Cuando Claro. regresé al Ecuador, lo vi, tuve el gusto de dar pues las últimas palabras antes de la salida del féretro hacia la catedral en el municipio de Quito. Qué bonito, la verdad. Termino preguntándole lo siguiente. En la actualidad, usted en la empresa privada es asesor y vicepresidente del grupo empresarial Amazonas y es el director del Centro de Estudios, como decíamos, económicos y financieros, CES de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. ¿Cómo se abastece para estas dos actividades, privada, académica y la familia? Además, escribe en el diario, en el Universo, da entrevistas como aquí en Radio Atalaya. No, esta no es la única, porque siempre tenemos la oportunidad periódicamente de molestarlo. Bueno, con disciplina. Yo solo estoy con mi esposa en la casa. Mis hijos están los 5 afuera, una en San Francisco, otra en el México DF y 3 en Costa Rica. Ah, ok. Entonces, disciplina O sea, sus nietos están afuera. y una vida sana, todos están afuera. Es doloroso, ese es el Claro. costo más grande de un exilio. Costo. El hecho de que los hijos ya no quieran regresar. Y claro, imagínense, ya cada cual sigue su rumbo, ¿no?
¿Va a visitarlos? ¿Lo vienen a visitar? Una cosa es un exilio, sí, en esta pandemia no lo hemos podido hacer. Claro. No, me iba a No lo decir, hemos podido lo hacer. interrumpí, y me iba a decir, una cosa es un exilio, y ahí lo interrumpí. De 1 año, 2 años. Otra cosa es un exilio de 20, donde ya los chicos adoptan otro país y es lógico. Y es lógico. Sí, es una vida. Totalmente de acuerdo. Una vida. Alberto, usted le quería, sobre el tema académico, cómo estuve hace un poco tiempo, 3 semanas en la UES, y no había ido hace unos 10, 12 años. Me impresionó realmente en la estructura, en la infraestructura, pero también en la organización, en la nitidez. Estuve ahí con el doctor Joaquín Hernández, con el doctor Espinosa, y muchas personas más. Me impresionó el desarrollo que tiene. Es para mí un privilegio trabajar en esa universidad, su nivel académico extraordinario, su disciplina, la calidad de la infraestructura, el ambiente de trabajo, la calidad de los colaboradores, la mística, realmente un privilegio. Yo me siento muy honrado, muy identificado con la Universidad de Espíritu Santo, plenamente identificado, una universidad que defiende valores, que defiende la familia, que defiende la libertad, que defiende el derecho, que defiende la democracia, que no es ambigua. Y realmente me alegro de que haya podido usted ver la calidad de lo que se está haciendo ahí, sin recibir un centavo del Estado. Claro, no recibe nada como otras universidades que reciben millones y millones del Estado, y los resultados pues no se dan. Gracias, economista Alberto Ajic, por estar con nosotros el día de hoy, por su tiempo. Saludos en casa. Nos vamos a despedir. En el personaje del viernes, el día de hoy, en el sistema de emisoras Atalaya, como decíamos, aquí en la claqueta está para que se suscriban al canal de YouTube de Atalaya y que puedan seguir este programa y los programas anteriores que hemos tenido del personaje del viernes. Mañana sábado se reprisa a las 9 de la mañana y el día domingo a las 7 de la mañana. Así es que volvemos en un momento luego de la pausa.